El día de ayer habíamos visto principalmente cómo generar un sistema de autenticación automático con lo que es el Entity Framework Core, o bueno, con nuestro framework de .NET. También vimos cómo generar sistemas de autorización y demás. El día de hoy, antes de seguir adentrándonos en esas cuestiones, vamos a trabajar un poquito más con nuestros sistemas de bases de datos. Como bien nosotros estábamos viendo que por defecto nosotros tenemos lo que es un AppDB, que digo, obviamente pues no lo puedo abrir yo aquí en crudo. Que en este caso se trata de SQLite. SQLite habíamos mencionado que es una excelente base de datos, sobre todo para aplicaciones en desarrollo y sobre todo para aplicaciones que requieren manejar memoria interna. Por ejemplo, no sé, yo quiero desarrollar una aplicación de escritorio y quiero que esta guarde sus configuraciones. ¿La puedes mandar, por favor? Entonces, pues con esto tenemos la posibilidad de precisamente generar aplicativos un poquito más dedicados y mejores. Ahora bien, eh, sin embargo, pues esto para ya un entorno productivo, como por ejemplo para ya publicarlo y que más gente acceda a nuestro sitio, naturalmente no se debe de usar lo que es SQLite. No está mal, pero no es lo ideal, ya que como mencionamos en cuestiones de rendimiento, pues no va a ser lo mejor. Ahora bien, para eso nosotros al inicio del curso habíamos configurado, sobre todo instalado, no habíamos configurado nada. Instalamos lo que es MariaDB, ¿vale? En este caso vamos a iniciar con MariaDB, después vamos a ver Postgres y después vamos a ver Surreal. Vamos a ver los tres sistemas de bases de datos. Ahora bien, dentro de nuestros sistemas de base de datos vamos a usar Maria. Ya habíamos explicado la diferencia entre MySQL y Maria, que en esencia son lo mismo, pero existen diferencias, obviamente. Para esto, ya una vez nosotros hicimos el sudo apt install -yes MariaDB, sobre todo la versión server. El client no es tan necesario, pero sobre todo lo que necesitamos nosotros es el server. Nosotros tenemos que iniciar el servicio. Recordemos que el servicio o un servicio en Linux se trata de una aplicación que está corriendo en segundo plano, o sea, se está ejecutando mientras nosotros no la vemos. Es lo mismo que, por ejemplo, el sistema para marcar la hora, sistema de Bluetooth, red, batería, la interfaz gráfica, el mismo sistema operativo corre en segundo plano y demás. Para esto, o para poder nosotros levantar el servicio, decirle, ¿sabes qué? Quiero que inicies, quiero que el servidor esté activo, básicamente como se le conoce, levantar el servidor, hacemos un sudo, ya sabemos, systemctl start, o bueno, primero vamos a ver su estatus, MariaDB, tal cual. Escribimos nuestra contraseña y entonces pues ya aquí nos da un poquito de información, dice MariaDB Service y entonces nos da la versión de Maria, el servidor de Maria, que es la 10.11.8, puede ser cualquier otra, va a funcionar igual, no pasa nada. Nos dice dónde está cargado el servicio, su estatus actual, sobre todo si está deshabilitado con el inicio, o sea, con el arranque. Cada vez que nosotros iniciemos nuestro sistema operativo, pues ya sea que se inicie automáticamente. El estatus actual, si en este caso inactivo, que está muerto. Y bueno, otra información adicional que de momento no nos interesa. Para nosotros poder levantar este servicio tenemos que nuevamente escribir sudo systemctl start MariaDB. De esta manera. Y entonces nos mandó un error. Veamos cuál fue el error. Ok, nos dice que el puerto 3306 está actualmente en uso. Qué raro. Netstat grep 3306. Veamos que está. Uy. ¿Nada? Qué raro. O sea, esto sí está raro porque nos debería dejar levantar el servicio. Y de hecho no tengo ningún docker, nada. No tengo nada dockerizado que nos que esté por ahí ejecutándose. Qué extraño. 3306, 33 no sé qué. No, de hecho no tenemos nada. Vamos a volverlo a intentar. Sudo systemctl restart MariaDB. No, otra vez no. A ver, veamos. El journalctl básicamente nos permite ver como la consola de errores. Y aquí nos dice error al iniciar el servicio, no sé qué. Qué extraño.
Qué extraño, qué extraño. Dejen pongo pausa al video y arreglamos rápido este error. Ya conseguimos solucionar el error. Esencialmente era que teníamos un contenedor de Docker activo que estaba estaba accediendo al puerto 3306, que es el por defecto que tiene MariaDB, o bueno, en este caso MariaDB/MySQL. Entonces lo único que hicimos fue quitarlo y levantar el servicio. Entonces nuevamente vemos el status, systemctl status MariaDB. Vemos que no está iniciado. Entonces vemos que está inactivo, que está deshabilitado. Para esto nuevamente sudo systemctl start MariaDB. Y listo, si se dan cuenta, ahora sí ya no nos marcó ningún error. Y con esto pues ya pudimos precisamente iniciar el servicio. Si nosotros nuevamente hacemos un status, veremos que precisamente cambia mucho lo que es el output que tenemos ahora. Antes todavía era hasta más pequeño. Y en este caso ya nos dice que el servicio ya está activo y desde hace cuánto. Nos dice en general documentos, qué procesos se están ejecutando, cuántas actividades, cuánto es la memoria que está usando y demás. Servicios adicionales y podemos ver todavía muchísima más información. De momento no nos interesa, ya son cuestiones un poquito más técnicas que ahorita no las vamos a ver. Y ahora bien, ¿cómo le podemos hacer en dado caso que yo requiera que por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de un servidor como tal, que yo requiero que si el servidor se reinicia, pues automáticamente también mi servidor de MariaDB. Pues para esto hacemos un sudo systemctl enable y entonces ya seleccionamos nuestro servicio MariaDB. Y si todo sale correctamente nos va a arrojar estos mensajes, que en esencia nos indica que precisamente que cada vez que se arranque el equipo, o sea, hagamos un reboot, se va a iniciar de manera automática. Y entonces vemos un status y si se dan cuenta cambió esto de disable a enable. Y con esto prácticamente ya tenemos nuestro servidor activo. Y ahora bien, ¿cómo accedo yo a mi servidor? Porque pues primeramente hay que configurarlo un poquito, sobre todo hay que generar lo que son nuestros accesos de usuario. Para esto necesitamos nosotros escribir el comando sudo y tenemos dos opciones. Recordemos que MariaDB es un fork, o si lo queremos llamar de una manera más coloquial, es una copia de MySQL. Entonces podemos hacer sudo MySQL. Si se dan cuenta hasta me lo recalca de otro color, en este caso de color verde. ¿Por qué? Porque lo reconoce como una instrucción. Sin embargo, no se preocupen, vamos a estar trabajando todo el rato en Maria, ¿vale? Esto lo hacen por cuestiones de facilidad y practicidad, pero ambos son lo mismo. Maria y MySQL aquí en Debian son exactamente lo mismo, ¿vale? Ya me dicen, oye, es que yo instalé específicamente MySQL, pues bueno, ya es otra plática. Pero, en este caso, MariaDB tiene el comando MySQL y listo. Y entonces justamente entramos y nos dice, Welcome to MariaDB Monitor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a salir y vamos a hacer un sudo MariaDB. Si se dan cuenta, exactamente lo mismo, solamente pues cambia el nombre, pero entramos al mismo lugar. Y en este caso entramos a lo que es el modo de terminal de MariaDB. ¿Existen interfaces gráficas? Claro que sí. Yo les recomiendo terminal para que se acostumbren bastante. Entonces, ahora bien, nosotros podemos hacer un show database bases y podemos ver lo que son las bases de datos que tenemos por defecto, que en este caso son las que MySQL o bueno, MariaDB nos genera por defecto, que son las que vienen así tal cual, y las que tienen nuestros usuarios y demás. Y entonces vamos a trabajar nosotros lo que es la parte de seguridad sobre nuestras bases de datos. Para esto nosotros vamos a crear un usuario, ¿vale? Un usuario por defecto, porque por ejemplo si yo ahorita intento acceder así tal cual, poniendo MySQL, me dice que el acceso es denegado para el usuario, en este caso pues el usuario que yo soy. Si yo pongo un who am I, pues me dice que soy Miku, ¿vale? Así se llama mi usuario en mi equipo. Y entonces dice Miku en el localhost, o sea desde mi equipo que está usando contraseña, pues no tiene acceso, ¿vale? Aquí lo dice, acceso denegado. Entonces precisamente vamos a crear nuestro usuario local. Ay, perdón, era este. Y entonces para eso vamos a hacer un create user. Y aquí vamos a abrir comillas simples, pueden ser comillas dobles, pero yo les recomiendo las simples. Y entonces escribimos miku, arroba, y va a implicar de qué IP nosotros queremos que este usuario acceda. Podemos colocar DNS o IPs. Una DNS pues es por ejemplo facebook.com, por ejemplo. Y entonces si yo me conecto desde un servidor que tenga esta DNS, pues me va a permitir el acceso. Si no, no.
Entonces, para esto tenemos varias opciones. Podemos poner localhost, ¿vale? Que es la por defecto. O podemos poner, por ejemplo, alguna IP en específico. Por ejemplo, 192.168.3.190. Me estoy inventando una IP tal cual. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si yo creo este usuario con esta IP, solamente desde esta IP puedo acceder al servidor. Si yo intentara acceder, por ejemplo, desde el equipo 191, me va a rechazar siempre la petición. Es un pequeño firewall que tiene, si lo queremos llamar de una forma. Es un control de accesos. Entonces, obviamente, pues nosotros no estamos en esa IP. Vamos a definirle el localhost. Básicamente para decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que desde mi equipo pueda acceder a mi servidor sin tener que hacer un sudo, ya que en las buenas prácticas, pues esto no es lo ideal. Esto no es lo ideal. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero no es lo ideal. Y sobre todo, por ejemplo, cuando si nosotros somos el administrador del servidor, pues no hay tanto problema, porque nosotros pues somos el mismo administrador. Nosotros no vamos a hacer algo que perjudica a nuestro servidor de base de datos. Pero sin embargo, por ejemplo, yo le quiero dar accesos a mi equipo de desarrollo, pero pues a ellos sí no quiero que lleguen con modo sudo y se metan a donde ellos quieran. No, para nada. Para eso nosotros les vamos a generar sus propios usuarios de esta manera. Entonces, Miku desde localhost, pero recordemos, puede ser desde cualquier IP, ¿vale? O sea, nosotros podemos asignar cualquier IP que nosotros querramos y le ponemos identified by y aquí ponemos nuestra contraseña, ¿vale? O sea, aquí ponemos la contraseña que nosotros necesitemos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y le damos enter, ¿vale? Y entonces nos va a indicar que el usuario ha sido creado, ¿vale? Que el query está ok. Y ahora vamos a darle los permisos, porque pues ya está el usuario, pero no tiene ningún tipo de permiso. Para esto, ojo, hay que tener cuidado con los privilegios y a quién se los asignamos, ya que si le damos todos los privilegios a un usuario, pues se vuelve casi un modo sudo, con ciertas limitaciones, pero es casi un modo sudo. Entonces, grant all privilege tú. Si era tú. Miku, si mal no me equivoco era así el comando. Localhost, recuerden, siempre tenemos que especificar la IP, porque podemos tener más de un usuario con el mismo nombre, pero diferentes IPs. Ay, siento que me falta algo. Sí. Siempre se me olvida. Grant of privileges. From, ¿era? Creo que era from. Aquí especificamos esto. Déjenme ver que el comando. No, espérenme. Ay, lo tengo por aquí anotado. Disculpen, me equivoqué. No es from. Es on. Y esto lo hago todos los días y no sé por qué ahora se me olvidó. Básicamente le estamos diciendo que le dé o sí, provea de todos los privilegios. Y en este caso, nosotros lo que tenemos que especificar es en qué servidor, o sea, bueno, en qué base de datos y a qué tabla. Y obviamente, pues a qué usuario. Entonces, ¿otra vez? ¿Ahora por qué? No, esto sí está bien, espérate. Espérate. Vale. Lo escribí mal. ¿Sí, verdad? Sí, lo escribí mal. Ahí está. Ahora sí. Concedimos todos los permisos, ¿vale? En todas las bases de datos y tablas a este usuario, ¿vale? De esta manera. Y entonces hacemos un flush privileges para que básicamente se actualicen los, ¿cómo se llama? Los permisos, ya que si no hacemos un flush no se van a ver reflejados en el momento. Ahora bien, ¿qué sucede si yo requiero crear otro usuario? Por ejemplo, vamos a crear uno precisamente para nuestra aplicación. Entonces vamos a crear create user y lo vamos a llamar CamilaDB, ¿vale? De esta manera. Y le decimos que va a ser también desde el... Aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Habíamos mencionado que puede ser cualquier IP la que yo quiera, pero obviamente yo tendría que especificar una a una. ¿Qué sucede si yo solo quiero un usuario de lectura? Ignorando las buenas prácticas. Pero ¿sabes qué digo? Yo quiero que este usuario acceda realmente desde cualquier IP. No me importa, no me interesa. O sea, por cuestiones de desarrollo o lo que ustedes quieran, ¿vale? En este caso nosotros tendríamos que agregar un asterisco. El asterisco implicaría que desde cualquier lugar el usuario pueda acceder. En este caso, pues no nos interesa, pero existe. Localhost identified by
Y le vamos a poner nuevamente 1, 2, 3, 4. Obviamente aquí hay que poner una contraseña segura. Claramente que sí. Sin embargo, por cuestiones prácticas lo vamos a dejar así. Y entonces vamos a hacerle un grunt. Dentro de el acceso a... ¿Cómo se dice? Perdónenme. Se fue el nombre. Permisos. Tenemos varios. Tenemos select. Tenemos update. Insert. Delete. Vaya, podemos poner hasta de cualquiera. Podemos create, select, insert. Y entonces, este usuario va a tener solo estos permisos, ¿vale? Solamente le vamos a asignar estos permisos si fuera así requerido. Entonces nosotros decimos on. Por ejemplo, todavía no está creada, pero podemos asignarla de una vez. Camila. Y entonces yo le digo que en mi base de datos que se llame Camila. Punto. O sea, básicamente le estoy diciendo la base de datos Camila. En todas las tablas va a tener estos permisos a este usuario. Y entonces habíamos visto que era camiladb @localhost. Y listo. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que camiladb, o el usuario camiladb, va a tener solamente estos permisos en esta base de datos. Obviamente a nosotros no nos interesa porque pues el usuario, este usuario en concreto es un bot, si lo queremos llamar de una manera, para nuestra conexión con nuestro aplicativo. Entonces para esto vamos a hacer un grant all privileges. Y entonces ponemos nuevamente nuestro servidor. Uy. Nuestro servidor, localhost. Listo. Y hacemos un flush privileges. Oye, pero ¿qué sucede? Justo acá hace un momento le diste unos permisos específicos y luego le estás diciendo que les das todos. Sí, claro. Cuando nosotros hacemos esto, básicamente estamos sobreescribiendo estas instrucciones. O sea, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ahora ya dale todo a la brava. Pero yo perfectamente le podría agregar o quitar permisos. Y listo. Entonces, de esta manera yo ya creé mis usuarios, al menos un par de usuarios. Y ya podría yo hacer una prueba. Entonces, por ejemplo, si yo meto MySQL, me vuelva a decir que no, ¿vale? Y dirán, oye, pero ¿qué no lo acabamos de crear? Sí, precisamente con contraseña. Para nosotros especificar la contraseña, nuevamente MySQL -p. Y entonces ya me pide mi contraseña, 1, 2, 3, 4. Y tan, entré a mi servidor. Y entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un show databases. Y listo. Puedo ver todas las bases de datos. Ahora bien, vamos a configurar lo que es nuestra conexión a base de datos en nuestro servidor de María. Un segundo, abro esto aquí. Listo. Para esto, primero hay que instalar una herramienta, ¿vale? Para esto nosotros pues tenemos que abrir lo que es nuestra terminal. Uy, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Nos tenemos que obviamente dirigir a nuestro proyecto. Y entonces nosotros tenemos que agregar lo que se llaman paquetes NuGet. Dentro de o lo que son los paquetes NuGet, es que si ustedes ya han trabajado con pip, o bueno, con Python, son nuestros paquetes pip. Si han trabajado con Node, pues son nuestros npm. Y así sucesivamente. Básicamente son otras librerías las cuales nosotros podemos instalar a nuestro proyecto. Precisamente para facilitarnos lo que es la tarea de muchas cosas. Para esto vamos a instalar una librería muy bonita. Ay, ¿dónde está? No la encuentro. Ay, ya la perdí. Me lleva. Que en este caso se llama Pomelo. Que es .NET Add Package. Vale, aquí ustedes verán que tengo un montón de cosas, pero no le hagan caso. Y entonces era... Dejen busco rápidamente el nombre porque según yo lo tenía aquí anotado. Pomelo. Tal cual ustedes lo pueden buscar así en internet. Pomelo Framework. C# o NuGet directamente. Aquí está. Estaba buscando el comando. Y ustedes pueden obviamente especificar la versión. Pero nosotros vamos a dejar que tome la última. Y listo, se llama así. Oye, pero es que hay uno de MySQL y demás. Claro que sí, o sea, hay unos ya más dedicados y más trabajados. Bueno, no más trabajados, pero como que hay más concretos. Pero en este caso, Pomelo es el que mejor nos va a ayudar, ya que tiene la mejor compatibilidad con lo que es MariaDB, ya que por defecto lo va a poder reconocer y no vamos a tener mayor problema. Si todo salió correctamente, pues nos va a indicar esto, o sea, no nos va a marcar ningún error, no nos va a decir nada raro.
cómo quito los permisos. En un momento lo vemos. Y entonces, una vez ya instalamos lo que es nuestro paquete de Pomelo, pues tenemos que generar lo que es la conexión. Ya tenemos la librería, pero todavía no hacemos la conexión. Para esto, nos vamos a lo que es nuestro program CS, que recordemos que este es nuestro punto de inicio de nuestro programa. Y para esto, un segundito, para que lo pueda ver correctamente, vamos a hacer un using MySQL connector. De esta manera. Pero ¿por qué no me lo reconoce? Bueno, ahorita lo vemos. Y entonces, teóricamente ya nos debería ya nos debería dejar. Y si no, ahorita lo corregimos correctamente. Si no me estoy confundiendo de librería o lo estoy... Ah, sí, lo estoy escribiendo mal como siempre. Ahí está. Ya decía yo, dije, no, si ese es el paquete. Básicamente me estaba equivocando en la S, era una S mayúscula. Y ahora bien, como habíamos visto, aquí yo estoy usando lo que es el gestor para SQLite. Pero ya no nos interesa. Ahora lo que nos interesa es básicamente usar MySQL. O bueno, MariaDB. Como gusten llamarle en este caso. Y entonces para esto vamos a agregar las options. Y le vamos a decir que queremos usar use MySQL. Y si se dan cuenta ya no los reconoce. Ya nos dice, ah, vale, tú quieres usar MySQL. Vamos a asignar la connection string. O sea, nuestra conexión a base de datos. ¿Vale? Y vamos a agregar un parámetro. Uy, primero hay que cerrar esto. Perfecto. ¿Qué nos dice aquí? Cannot convert from string to entity framework. Vale. Básicamente porque nos hace falta un parámetro, que era lo que iba a agregar, pero quería ver cuál era el error. Para esto necesitamos un parámetro más, y es básicamente especificarle en qué versión vamos a trabajar. Obviamente esto puede ser muy tedioso y demás. Para eso existe un bonito comando, o bueno, una bonita instrucción que se llama server version. De esta manera, uy, si aprendo a escribirla bien, version, que de hecho ya aparece aquí. Server version.autodetect. Y pasamos lo que es la cadena de conexión. Y entonces esto lo que va a hacer es generar una primera conexión a nuestra base de datos para precisamente detectar la versión y arrojarla en automático. Oye, pero si yo quiero o necesito trabajar con un en específico, no te preocupes, esto lo va a detectar en automático y se va a ajustar a los comandos. Básicamente por lo que va a suceder ahorita. Entonces, de esta manera ya generamos nuestra primera conexión a MySQL. Para esto pues vamos a compilar y vamos a ver cómo sucede. .NET Build. Oye, ¿y qué sucede? Porque aparte de los paquetes hay que tener algo en cuenta. Es que se instalan a nivel local. Si se dan cuenta, de hecho aquí lo dice. User Share.NET SDK 8.0.3. Básicamente se instalan en mi equipo y tienen referencia hacia mi proyecto. ¿Qué sucede si yo me cambio de equipo y no tiene los mismos paquetes que yo? Pues entonces tendríamos nosotros que usar un comando que se llama .NET Restore. Y entonces eso, en dado caso que sea requerido, va a descargar nuevamente los paquetes y datos que le hagan falta. En este caso, pues obviamente no es necesario porque pues tenemos lo que es necesario. Vaya, no necesitamos más información. ¿Todo va bien? Ok. Y entonces vamos a hacer un .NET Run. Ya vimos que compiló correctamente y entonces vamos a ejecutar nuestro aplicativo. Ya se levantó. Vamos a abrirlo. Yo sé que ustedes no lo están viendo. Aquí nos está mandando un error. Y en este caso nos dice que la opción caché no está... ¿cómo se dice? No está permitida. En un momento vamos a ver cómo corregir este error. Porque también es la primera vez que me sale el tema del caché. Porque sobre todo nos lo marca precisamente en lo que es nuestra conexión a base de datos. Lo cual no debería ser. Pero mientras vamos a trabajar con algo que necesitamos hacer. Y en este caso es precisamente hacer la migración a nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a nuestro servidor MySQL, ¿vale? Si hacemos un MySQL-P y hacemos 1, 2, 3, 4 y hacemos un show databases, pues no tenemos ninguna base de datos que haga referencia, pues aquí. Ay, perdónenme, ya me acordé que era lo que nos estaba haciendo falta. Capaz si alguien se dio cuenta antes que yo. Y es precisamente corregir la conexión a base de datos, porque pues aquí estamos haciendo referencia a lo que es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Ay,
Ay, que no doy. SQLite, ¿vale? Entonces, en este caso, pues estamos haciendo referencia a SQLite, pues lo cual no nos interesa. Nos interesa precisamente hacer referencia a lo que es nuestro proyecto. Y busco correctamente la conexión. Ay, porque hoy que necesito las cosas a la mano no las encuentro. Un segundito para que el video no se haga más largo. Listo. Para esto, nosotros necesitamos generar lo que es nuestra cadena de conexión. Y de esta manera, nosotros tenemos que especificar nuestro servidor, que en este caso recordemos que va a ir referenciado a nuestro usuario. Por ende, nuestro usuario, recordemos que solo tiene accesos desde el localhost, ¿vale? Entonces nosotros especificamos el localhost. Si tuviéramos el servidor en otro equipo, pues especificamos la IP de ese equipo. El puerto, que en este caso ya sabemos que es el 3306, lo descubrimos hoy al iniciar la clase. La base de datos, database. Y en este caso especificamos la misma que a nuestro usuario la habíamos dado, que en este caso era Camila. Luego especificamos el usuario, que es UID. Y en este caso pues era CamilaDB, si mal no me equivoco. Ahorita lo revisamos rápido. CamilaDB. Vamos a revisarlo rápido antes de que yo haga alguna tontería. Y como dicen, y vuelva a quedar payaso. CamilaDB. Perfecto, sin mayor problema. Tenemos que especificar obviamente la contraseña, que se especifica con PWD 1234. Y este parámetro es opcional, ¿vale? Este parámetro es opcional, no es necesario, o sea, no es de cajón. Allow public key retrieval. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Equal true. Básicamente esto va a evitar que tengamos algún tipo de problema con cuestiones de certificados y demás. Y existe un parámetro más, el cual lo vamos a anotar, pero de momento no vamos a anotar ningún efecto, que se llama max pool size, ¿vale? Y este en concreto es muy bonito cuando tenemos muchas conexiones a nuestra base de datos y sobre todo simultáneas. Esto lo que va a permitir es precisamente que varios usuarios se puedan conectar al mismo tiempo y que no tengamos tropiezos entre ellos, ya que si no tenemos esta opción activa, o bueno, no asignamos una buena cantidad, si tenemos muchas peticiones se van a empezar a quedar atrás y básicamente las vamos a empezar a perder. Y entonces ya generamos la conexión, ya sin mayor problema, ya no deberíamos tener ese problema de la caché. Para esto vamos a iniciar ahora sí nuevamente nuestro programa, nuestro aplicativo. Esperamos a que ejecute. Y ahora sí, refrescamos. Listo, ya. El error era principalmente por eso, porque estábamos intentando acceder al archivo de SQLite. Y entonces vamos a intentar registrarnos. Y aquí sí nos debe mandar un error esperado. Oye, ¿por qué te estás intentando registrar con el correo que ya habíamos usado, que era Juan Escutia? Ahorita lo van a ver. Entonces, habíamos puesto ya la contraseña. Vamos a usar otra, Password Generator, ¿vale? No hay tema, vamos a usar otra. Vamos a quitar los símbolos para que no tengamos ningún problema. Copiamos, pegamos, agregamos un puntito al final, pegamos y agregamos un puntito al final. Y entonces van a ver que está tardando un poquito más y precisamente nos manda un error. Y entonces nos indica que ha precisamente fallado en hacer lo que es la request, que es básicamente consultar a base de datos. Porque ya habíamos visto anteriormente, precisamente cuando accedimos rápidamente aquí a la base de datos, vimos que nosotros no teníamos una base de datos a cual hacerle referencia. Y entonces dirán, oye, ¿y cómo creo la base de datos? De hecho aquí nos marca el error, fail. Y entonces nos dice que no se conoce esa base de datos. En este caso, ¿qué base de datos? La de mi proyecto, la cual se llama Camila. Entonces, para esto tenemos que aplicar o usar una herramienta que se llama, o bueno, dentro de el framework que es .NET, encontramos otro framework que se llama Entity Framework Core, que esto viene prácticamente desde la versión 2.0, inclusive un poco antes. Y esta herramienta es la que nos va a permitir hacer uso del ORM, que es precisamente para transformar lo que son nuestros objetos de C# a bases de datos. Pero eso sí, definitivamente lo veremos la siguiente clase, ya que es un poquito más pesado y es un poquito más lento.